yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Ok. Bueno, buenos días, amigos televidentes. Gracias por estar nuevamente en su programa Jaime Arellano Nación con Roberto Sacán, ex oficial del Ejército de Nicaragua, un hombre que ha luchado por este país, miembro de una organización de oficiales del Ejército de Nicaragua que de hace mucho tiempo han estado bien beligerantes y han estado alrededor de analizando la coyuntura y la búsqueda de cómo mejorar Nicaragua, cómo seguir contribuyendo. Roberto se encuentra en este momento exiliado de Costa Rica y hace unos días, en una entrevista que dio a Lucía Pineda Aguado, desató la polémica y la controversia alrededor de posibles negociaciones y posibles salidas que puedan haber a la crisis que estamos viviendo ahora aquí en Nicaragua, a una posible solución cívica y pacífica a esta revolución que estamos teniendo los nicaragüenses para cambiar las cosas en nuestro país, para poder tener un verdadero Estado de Derecho, para poder tener una verdadera institucionalidad, para poder tener una verdadera democracia donde podamos elegir a las autoridades que la mayoría de los nicaragüenses queremos que nos dirijan el país y que se respete la voluntad de todos los nicaragüenses, donde no haya presos políticos, donde no haya opresión, donde haya libertad de expresión, en fin. Vamos a estar hablando con él, vamos a seguir profundizando alrededor de eso, alrededor de los rumores que hay aquí en Washington y en los Estados Unidos sobre las presiones que están en las negociaciones que se están dando, ¿verdad? Los mensajes de aquí para allá, de allá para acá. Y vamos a ampliar con esto con Roberto Sacán Villacay de Costa Rica. Antes de entrar con él, sí, quisiera dar mis felicitaciones y agradecimiento a Marco Carmona y a doña Vilma Núñez del CENIT y de la CPDH por seguir valientemente denunciando ante el mundo y presentando pruebas de los abusos que está siendo sometido el pueblo de Nicaragua sobre sus violaciones a los derechos humanos, la persecución, la opresión que hay, que está sufriendo el pueblo a manos de la dictadura del presidente Ortega. Así es esa labor valiente, histórica que está haciendo Marco Carmona y su equipo, la CPDH, doña Vilma Núñez, con el doctor Carrión y todo su equipo de CENIT, pues sigue poniendo y dando pruebas ante el mundo. Así que los acechos que hay contra los medios de comunicación, contra el periodismo independiente, que sigue haciendo y agradecimiento a todos los periodistas de Nicaragua y los medios de información independientes que siguen valientemente haciendo su trabajo y llevándole al pueblo de Nicaragua la verdad para que sepan lo que está pasando a pesar de condiciones sumamente adversas, a pesar del peligro y la amenaza constante en que está sometido el periodismo independiente de Nicaragua se mantiene firme. Así que agradecemos a doña Vilma y al doctor Carrión y a Marco Carmona y a su respectivo equipo. Hombre, también mi solidaridad, respeto y admiración nuevamente contra todos los presos políticos. La carta navideña, que le llaman, que salió, que dieron a conocer ellos, nuevamente nos demuestran la valentía, el carácter, el compromiso que hay de los presos políticos, que a pesar de estar en las condiciones adversas en las que están, algunas en condiciones inhumanas, otros siendo torturados, otras siendo golpeadas y torturadas también, se mantiene con el espíritu alto, se mantiene con el espíritu alto y no solo con eso, sino luchando y haciéndole un llamado al pueblo de Nicaragua a que sigamos luchando, a que sigamos enfrentándonos a la dictadura, a que no nos demos por vencidos, porque vamos ganando, porque lo tenemos loco, porque por más que quiera el presidente Ortega, cada día está más aislado, cada día es más evidente lo que está pasando, lo que está viendo el pueblo de Nicaragua. Así que, hombre, lo menos que podemos hacer por todos los presos políticos es mantenernos firmes, mantenernos en la lucha, manteniendo la unidad, fomentando la unidad, aumentando la unidad entre todos
nicaragüenses, porque esta es una lucha ideológica, esta es una lucha entre los que queremos la democracia, entre los que queremos la libertad, entre los que queremos un verdadero Estado de Derecho y aquellos pocos, y cada vez son menos, los que quieren seguir una dictadura para seguir mamando de la teta. Hoy se espera que salgan sanciones. Hoy vuelve a salir una lista de sanciones para que sepan aquellos que están en la dictadura y que siguen apoyando la dictadura o se prestan a ser testaferros de la dictadura, que va a tener consecuencias y van a empezar a pagar y a tener van a pagar y a tener consecuencias. Así que hoy, durante el curso del día, según nos informaron el día de ayer, hoy sale una lista de alrededor de 30 personas. ¿Qué es lo que va a salir? Tal vez un poquito más, gente del Estado, que trabaja en el Estado, y gente del sector privado. Así que eso va a seguir aumentando y poniendo presión para que la dictadura del presidente Ortega entienda que tiene que dialogar, entienda que tiene que salir una salida política, que tiene que adelantar las elecciones, que tiene que haber cambios, ¿verdad? En Nicaragua las cosas están, como les dije ayer, el principio del fin ya comenzó. No, esto no lo para nadie. Ya el principio del fin ya comenzó. El ejército va a tener que jugar el rol que le toca jugar, que es defender la Constitución, defender el Estado de Derecho y defender a los nicaragüenses. Vamos a ir a un cambio y ya regresamos con nuestra entrevista vía Skype desde San José y nosotros aquí en los Estados Unidos con Roberto Sacán. Ya volvemos. Paso número 2. ¡Hala! ¡Uy! ¡Ah, delicioso! ¿Qué? No. No. ¡Carga! ¡Uy! Esta Navidad disfruta YouTube gratis con LTE sin consumir tus megas. Activa tus bonos con internet desde 50 córdobas o tu plan postpago. Movistar. Elegí todo. Denuncie las violaciones a sus derechos humanos, detenciones ilegales, heridos, fallecidos, desaparecidos. Rompa el silencio. Denuncie ante la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Denuncie si es víctima de represalias, acoso policial o ataques por parte de paramilitares o fuerzas de choque. Visite la ANPDH, Residencial El Dorado, frente al supermercado Maxi Palí. Interponga su denuncia. Solo debe dejar su nombre y su número de teléfono. Escríbanos o llámenos. Denuncie los atropellos a sus derechos humanos. Denuncie ante la ANPDH. Nuestro mundo está cambiando. Nunca es tarde para comenzar. Tampoco demasiado temprano. No existe un sexo débil. Nuestro principal propósito siempre ha sido unir a las personas. Por eso conectamos a más de 360 millones en 20 países del mundo. Nuestro mundo está cambiando. Sé parte de él. Aquí inician muchas emociones, nuevas experiencias. Siempre queremos estar cerca de aquel ser querido, aunque sea por un momento. Para todos tus planes de viajes, Agencia del Viajero te ayuda a hacerlo realidad. Con la mejor tarifa a cualquier parte del mundo. Consulta nuestros precios. Agencia del Viajero.
Buenos días, amigos televidentes, en la segunda parte de tu programa. Antes de entrar con nuestro invitado Roberto Salcán, quiero también dar mi solidaridad y respaldo a nuestro buen amigo Chano García y a todo su equipo y personal de Hagamos Democracia, una institución que ha estado ayudando desde hace muchos años en la búsqueda de cómo fortalecer los procesos democráticos de Nicaragua, cómo fortalecer la democracia aquí en Nicaragua. Ahora están siendo víctimas nuevamente de la persecución de esta dictadura, igual que el IEP, fueron citados al Ministerio de Gobernación para que presentara todos sus documentos y todos sus estados de cuenta. Ojalá que no sigan la misma ruta del IEP, que hicieron un cuadro para poder congelarle las cuentas y bloquear el trabajo de apoyo que estaba haciendo el IEP. Ojalá que no bloqueen el trabajo y el apoyo que está haciendo Hagamos Democracia. Así que nuestra solidaridad y nuestro respaldo para el Chano García y para todo el equipo de Hagamos Democracia. Vamos a entrar ya con nuestro invitado, don Roberto Salcán de Costa Rica. Roberto, gracias por haber aceptado la invitación. Desde hace la entrevista con Lucía Pineda ha causado un gran revuelto y ha generado enorme controversia y discusión y debate. Algunos dicen que parece un cuento de hadas, la posibilidad de que esa sea una salida para Nicaragua. Bienvenido al programa y tu comentario. Muy bien, Jaime, te agradezco también la oportunidad de estar nuevamente en tu programa. Hace tantos años fue la última vez. Y antes que nada, pues quisiera saludar a todo el pueblo nicaragüense el día de hoy, que se celebra la gritería en honor a María, esperando que sea el último año en que una gran parte del pueblo nicaragüense lo celebra en el exilio, lo celebra con represión y en medio de una dictadura. Jaime, creo que muchos o algunos saben que el aterrizaje suave, el soft landing, que lo expresamos en algún momento, lo denunciamos a través de Facebook y a través del blog, empezó a gestarse en abril, ¿verdad? El Gran Capital tenía a un enviado, que era Arturito Cruz, para buscar esa salida suave, ese aterrizaje suave, buscando una salida que garantizara el status quo y garantizara que, digamos, la estabilidad financiera de los grandes grupos económicos de poder y otros fácticos se mantuvieran. Eso es viejo. Habían en ese entonces dos opciones. Una era el general Ayes Leven y la otra era Nicho Marenco. ¿Quiénes han estado detrás de la salida del aterrizaje suave? Bueno, es fácil, pues el gran capital, el capital financiero, que Humberto Ortega, el general Humberto Ortega, y sectores de la vieja guardia del sandinismo. Claro, cuando las cosas se desencadenaron a partir de abril y el régimen logró desmantelar todos los tranques, creyó que ya no había necesidad ni siquiera de continuar las negociaciones que se habían iniciado en la mesa del diálogo. Y apartó a todos la gente que estaba de la vieja guardia del sandinismo queriendo desplazar a Rosario Murillo, ¿verdad? Entonces, con aquella frase famosa de vamos con todo, pues fue con todo y en ese todo incluyó a los sectores de la vieja guardia que querían sustituirla o suplantarla. A estas alturas están inmersos en una vorágine de violencia, de represión, que la salida de ellos prácticamente la demandan hasta ellos mismos, hasta la gente de la vieja guardia, los antiguos socios y los aliados que tuvieron durante 11 años. Me refiero al Gran Capital. Y han empezado a mover las teclas de nuevamente reviviendo la salida, la opción del aterrizaje suave, del soft landing. Pues han habido movimientos en todos lados,
con la vieja guardia del sandinismo, con sectores del ejército, con la comandancia, la cúpula militar, ¿verdad? Porque ellos consideran de que es el garante para poder desarmar a los paramilitares. El gran capital, el capital financiero se ha movido en los Estados Unidos, pero esto, y fue las declaraciones que di a Lucía, el mensaje que a lo mejor alguna gente no lo entendió, que básicamente cualquier salida negociada a la situación de política, social, económica y que está actualmente en Nicaragua, pasa por la mesa del diálogo que está institucionalizada, que está establecida, con los mismos mediadores, con la Conferencia Episcopal Nicaragüense, ¿verdad? Tienen que haber garantes internacionales porque es difícil que sea el ejército un garante creíble, porque ellos están involucrados y han estado inmersos en la represión al pueblo nicaragüense desde el primer día. Han sido cómplices durante 11 años y en este caso faltaron a su deber constitucional de haber desmantelado un cuerpo armado, un tercer cuerpo armado que apareció de repente violando todos los preceptos constitucionales, ¿verdad? Porque la Constitución establece que solo hay 2 cuerpos armados. Entonces, el pueblo, el mensaje que di en la conferencia, en la entrevista con Lucía, era precisamente que el pueblo tiene que ser protagonista, ¿verdad? Que tiene que haber justicia para que haya democracia, para que haya paz. No puede haber unidad, tiene que haber justicia para todos los crímenes cometidos. Sí, Jaime, adelante. Con la información que vos manejás, esto significa lo que nosotros hemos estado averiguando a través de nuestra fuente de Washington. Eso significa que ya el presidente aceptó que tiene que haber una salida, que él no se puede quedar hasta el 21. Eso es muy importante. Esto, según su información, eso ya es aceptado por el presidente Ortega. Bueno, no me atrevería a darlo como un hecho de que es aceptado, porque acordate, Jaime, que son varios miles de millones de dólares que usufructuaron de la cooperación internacional, tienen un país a su disposición, los hijos disfrutan a raudales la plata que nunca han trabajado y aparentemente ellos plantean que el único país donde se sienten seguros, donde se sentirían seguros, es en Nicaragua. Pero Nicaragua ya no da más con Ortega. Ya los mismos aliados están convencidos de que con Ortega el país va hacia el fondo del barril, si es que tiene fondo ese barril, ¿verdad? La situación económica ya el próximo año va a ser un país postrado en quiebra. Entonces ya hasta el mismo ejército se ha dado cuenta de que la existencia misma de ellos está en juego mientras Ortega continúe en el poder. Y a veces las cosas, aunque no se quieran aceptar, pero creo que va encaminado hacia eso y los Estados Unidos están ejerciendo una presión que el pueblo esperaba, porque ya había una desesperanza y las 3 medidas, los 3 golpes que asestaron en un solo día fueron bastante proclive o propiciaron que toda esta situación se desencadenara y pues mucha gente tuviera que hacer las cosas que tenían que haber hecho desde el comienzo. Hoy era más acción. Hoy alrededor de 30%, cuál es 20 del Estado de Nicaragua, y es ocupado con testaferros, pero negocio. Tengo entendido también que la reunión de Sullivan primero con el Estado Mayor y después una tuvo que solo ellos dos, el gobierno de los Estados Unidos le dijo que le reportó al ejército que tenía mucha plata que perder, que según la información que supimos, le dijo claramente al ejército, le dijo a las que quieran, saben muy bien dónde tiene su plata, le dijeron, por ejemplo, que un aumento de la compra de acciones, el ejército ha comprado muchas acciones
una cuenta a través de Merrill Lynch, que es con la que está haciendo las transacciones en la bolsa de valores. El ejército le dejó, aquí el gobierno de los Estados Unidos le dejó saber al ejército, ya sabemos dónde está tu plata, sabemos cómo la estamos moviendo, y este no es, sabemos dónde tenés algo, para que si o actúas como debes de actuar, o también el ejército va a pagar la consecuencia. Es lo que ayer se empezó a rumorar, cuál estaba de la salida del Ortega de Nicaragua es el gobierno de España. Entonces se está negociando con el gobierno de España para que acepte la salida de Ortega hacia España. Imagino que ahí es porque ahí tiene un castigo Roberto Rivas que compró hace unos 4 años. España. Todo esto como la información, ¿cómo manejar? Totalmente, Jaime. Pero quisiera ir con la cuestión del ejército, ¿verdad? Recordemos que a partir del 2007 el mecanismo de cooptación del ejército fue económico. Le permitieron la creación, el fortalecimiento de un holding empresarial enorme y que también participó o se vio fortalecido con la construcción del hospital militar, en la cual el Estado asumió casi toda la deuda. Se habla de 200 millones de dólares que tienen en bolsa en los Estados Unidos y evidentemente esa plata es parte del fondo de pensiones de los militares, ¿verdad? De los que tienen la suerte de tener una pensión a través del IPSM. Entonces la presión obviamente viene por esa parte económica, así como Ortega utilizó el mecanismo de cooptación por la vía económica, la presión también le viene por la parte económica. Y en el caso de España, también pues esa información se maneja. Acordémonos que Europa ha jugado un papel crucial en la salida de esta gente, de dictadores. Acordémonos de Baby Doc, que Francia le abrió las puertas para que pudiera salir indemne de Haití. Creo que hay algunos elementos pues que tienen que saberse manejar, saberse entender, porque la gente quiere justicia, ¿verdad? La gente quiere justicia. No puede ser de que los crímenes cometidos, crímenes de lesa humanidad, queden indemnes, pero el pueblo necesita una salida porque este estancamiento no da para más, Jaime. Y yo creo que ahí va a haber que tener madurez de todas las partes. Ayer nos contaron también que anda el general Álvaro Balmar, dado por gobierno, explorando toda esta salida. También nos fuimos ayer, ya por la noche, con nuestra fuente, que también ya hubo una conversación preliminar entre el general del DEVE y don Carlos Túnez. No sé, no he podido confirmar con don Carlos esto que me informaron ayer, que no la den por cierta, pero sí, nos dijeron ayer que ya había habido una preliminar entre el general del DEVE y don Carlos Túnez, que va a ser muy fácil comprobar si es verdad o no es mentira, pues que ha habido esta gesta. Pero sí nos dijeron que anda el general Balmar y delegado por el gobierno explorando la salida y tratando de evitar la implementación de los efectos que vienen. Claro, yo te digo pues que se está moviendo mucho, se está moviendo un montón de cosas, pues esa olla, esa sopa está a punto de hervir y todo el mundo anda pegando carreras porque no da para más Nicaragua, ¿verdad? Y para mí el problema fundamental, Jaime, es que el pueblo no puede quedar colgado de la brocha en este proceso. Es decir, aquí han habido 2 transiciones fallidas. Del somocismo al sandinismo fue fallido. El somocismo nunca desapareció y mutó en un montón de gente que se decían sandinistas. Y tenemos a Ortega
el principal somocista que quedó de todos esos 45 años. Luego la transición del sandinismo a la democracia también fue fallida. Acordémonos que 16 años Daniel Ortega gobernó desde abajo. Y esta tercera oportunidad que tenemos de desarrollar un proceso de transición en la cual se cambie totalmente la cultura política del pueblo nicaragüense no puede ser fallida por una negociación que se pueda dar a espaldas del pueblo. Yo creo que ese es el mensaje principal que yo quiero enviar a los nicaragüenses. Es decir, el pueblo nicaragüense no puede quedar colgado de la brocha en una tercera oportunidad de hacer una transición pacífica, ordenada y que transforme totalmente la cultura política del nicaragüense. Que abandonemos el caudillismo, que abandonemos ese socialismo, comunismo de compadre que hubo, que abandonemos esa cultura de que el capital pone los presidentes y los presidentes después devuelven el favor con todas las ventajas económicas al gran capital. Es decir, aquí hay que hacer una nueva cultura política. Y yo creo que es importante que el exilio tenga algo que decir. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Jaime, vos allá, trabajando con la diáspora, nosotros aquí a través de la Unión de Nicaragüenses en el Exilio en Costa Rica, UNCR, con todas las organizaciones que están creadas aquí en Costa Rica, con jóvenes y todo eso, para evitar que nuevamente le den atol con el dedo al pueblo nicaragüense, Jaime. Ahora te hago otra pregunta, Roberto. El general Baltodano, lógicamente, es un hombre de confianza del presidente Ortega. Así es. El general Baltodano es un hombre de confianza del ejército también. Sí, sí. Es decir, el general Álvaro Baltodano, y tengo que decirlo pues con toda la honestidad, se distanció desde el primer momento en toda la escalada represiva criminal que hubo en el país, ¿verdad? Es decir, nosotros lo vimos en las primeras conferencias de prensa. Recuerdo cuando llevaron a toda la gente de la zona franca, que fue una emboscada que montaron, sí, ¿verdad? Hacia toda esta gente, y lo vi incómodo, es decir, guardando una distancia prudente de todas las locuras que estaba haciendo Rosario Murillo al desatar una violencia criminal, ¿verdad? Y creo que es un elemento en el cual el ejército puede confiar en buscar una salida. Pero nuevamente, te digo, el ejército tiene que también responder por toda su participación en la represión. Ahí donde quisiera, en esta transición, ¿cómo ves vos, por ejemplo, supongamos que a través de Aleleve queda como presidente temporal, una vez con la salida del presidente y la vicepresidenta? Pero Aleleve queda para negociar un adelanto de las elecciones, para negociar este proceso de transición, no para quedarse hasta el 2021. ¿Cuál es la visión que vos tenés? O sea, él sería nombrado por la Asamblea Nacional porque constitucionalmente tiene que ser un diputado de la Asamblea el que sustituya a la pareja presidencial que estaría ya en el exilio. Pero ese presidente, o sea, Aleleve, quedaría como presidente temporal para negociar con el azul y blanco y el resto de Nicaragua, con el resto pues, cuál va a ser el proceso de transición para convocar a unas elecciones. ¿Qué va a pasar con el ejército en ese entonces? ¿Qué va a pasar con la policía? Porque la policía no es de confianza para nadie, ¿no? Y hay totalmente una policía partidaria. ¿Cómo ves vos estructurando algo que sea de garantía para todos nosotros de que realmente se van a cumplir los acuerdos? Porque por más que el ejército, supongamos, va a jugar su papel ahorita, el ejército, no, con todo el respeto, pues, supongamos que se le deba tener, entre comillas, no es alguien que puede decir el ejército va a servir de garante para todos nosotros. Exactamente. Mira,
Creo que aquí pues, va a haber que tener mucha prudencia, mucho realismo y ceder de todas partes. En ese escenario que vos estás planteando, ¿verdad? Y es el que se está, digamos, hablando, se está rumorando, creo que la salida tiene que ser constitucional. Y otro mensaje que yo quiero dejar bien claro es que la salida es cívica. No hay cabida para salida armada, violenta. La salida tiene que ser cívica. Y muchos han hecho hincapié, sobre todo el gobierno de los Estados Unidos y personeros del gobierno de los Estados Unidos, que tiene que ser constitucional. Es decir, no puede haber una revolución. Al haber una salida constitucional, no me cabe la menor duda que en esos 30 que vos anunciabas de la lista próxima va a salir Gustavo Porras, lo cual lo deja inhabilitado para continuar al frente de la Asamblea Nacional. Y es el momento en el cual se haría el cambio para nombrar al general Ayes Leven como presidente de la Asamblea Nacional, que es por el 149, el artículo 149 de la Constitución Política, que sustituiría al presidente y en caso de su renuncia. Estamos claros que Rosario Murillo ya no puede ser ni siquiera concejal, ¿verdad? De Managua, de ningún barrio de Managua. Entonces, ahí tendríamos una salida constitucional. Ahora bien, en este escenario, yo creo que la alianza, la unidad azul y blanco, tiene que establecer una hoja de ruta como un acuerdo con el general Ayes Leven, en este escenario, ¿verdad? Es decir, él no puede decir voy a terminar el periodo presidencial de Daniel Ortega. Es decir, estaríamos hablando de un segundo Urkullu. Tiene que haber un planteamiento de que estoy temporal, interino, mientras desarrollamos un proceso electoral justo, creíble, transparente, donde lo más importante, como decía Mundo la vez pasada, que anduvo por estos lados, lo importante son los garantes. Es decir, eso es lo que nosotros tenemos que hacer hincapié, en los garantes. El Consejo Supremo Electoral va a seguir siendo el mismo. ¿Cuál es el proceso que se va a seguir? Yo sé que la Unidad Azul y Blanco hay un equipo de juristas constitucionalistas que están estableciendo una hoja de ruta que es la que se tendría que plantear en esta eventualidad y en este escenario. Es decir, las elecciones presidenciales, ¿por qué no hacer también una elección a una asamblea constituyente? Porque nosotros no podemos seguir siendo gobernados por la misma constitución política. Nosotros tenemos que establecer también ciertos criterios y también tenemos que hablar en esa elección, y eso yo lo estoy planteando, tendremos que ver si el pueblo nicaragüense considera viable seguir manteniendo un ejército que durante todos estos meses de represión fueron cómplices y no se vieron, ¿verdad? Creo que hay que hacer un referéndum y que el pueblo nicaragüense determine si es necesario continuar teniendo un ejército o si tenemos un cuerpo policial fortalecido, una policía civil con todas las condiciones y las posibilidades que permita el presupuesto nacional. Jaime. Según mis fuentes, aquí se habla, está negociando también formar un gobierno de transición, donde haya como una junta de gobierno de transición, donde tengan Leven, miembros de la sociedad civil, un representante de los campesinos, un representante de los jóvenes, un representante del azul y blanco, ¿verdad? Un representante de los empresarios. 5 personas, una junta de gobierno de 5 personas, o a los cuales, para el que quiera ser parte de esa junta de gobierno, se ha escogido para esa junta de gobierno, con el compromiso de que no puede después optar a ningún cargo de elección popular. O sea, no puede ocupar esa junta de gobierno para proyectarse, para después convertirse en candidato. Lo otro también que tenemos entendido que se está negociando, que se está estudiando la hoja de ruta, como vos decís, es que inmediatamente con la salida de Ortega y Rosario,
los presos políticos son liberados. Es más, como decimos en Nicaragua, viendo al muerto soltando llanto, casi de forma inmediata, o inclusive algunos están diciendo que Ortega y su familia no pueden salir de Nicaragua mientras no estén todos los presos políticos libres, que eso es algo y lo que vos mismo habías llevado, lo que vos mismo acabas de decir, crear una asamblea constituyente para que se reforme toda la constitución y se reconstruya el Estado de una manera más práctica, más eficiente y que sea más sujeto a realmente ser un Estado de derecho, un verdadero Estado de derecho e institucionalidad en Nicaragua. Esa junta de gobierno que habla con la representación de los 5 sectores que te mencioné, eso sería, lo vea aceptable por todo el mundo. Yo creo que eso sería lo ideal, Jaime. Sería lo ideal y fue una de las cosas que planteé en la entrevista con Lucía, que yo creo que una transición al cargo de alguien que viene de las filas del ejército no es garantía para absolutamente nadie, independientemente de las características personales del general Hayes Leven, ¿verdad? Creo que la solución, la alternativa, la posibilidad de una junta de gobierno donde estén representados los distintos sectores que han estado en la lucha, creo que es importante, y donde estén también representados el sector, el gran capital, pues porque también tienen mucho que decir, no solo por su complicidad durante estos 11 años, sino también que pueden ser parte y deben ser parte del futuro democrático de Nicaragua. Creo que esa es la verdadera alternativa, la solución más viable que se le puede dar a esta situación, una junta de gobierno, ya sea de 3 o de 5, pero no puede ser que sea una sola persona que proviene del estamento militar y efectivamente los que estén dentro de esa junta de gobierno no pueden aspirar a cargos de elección porque no pueden usar como plataforma esta junta de gobierno para proyección personal, ¿verdad? Y ahí vas a toparte con que muchos no van a querer, ¿verdad? Por el problema que nosotros cargamos, ¿verdad? De siempre querer estar aprovechando de las coyunturas o estar aprovechando de las posibilidades que te dé una ventaja, ¿verdad? Entonces sí creo que el pueblo estaría en mejores condiciones de aceptar esta junta de gobierno y efectivamente la salida de todos los presos políticos es una prioridad. Pero además de eso, Jaime, hay que tener, digamos, claro acerca de algo que no se menciona constantemente, y son los desaparecidos, Jaime, ¿verdad? Hay muchos desaparecidos. La NPDH habla de más de 1000 desaparecidos. Eso, el régimen tiene que dar cuenta de toda esa gente. Y creo que, y es el mensaje a las bases del orteguismo, como se les dijo al comienzo, no todos van a alcanzar en el avión. Entonces, es importante que ellos también tengan evidencia de la represión, porque en algún momento van a ser llamados a responder ante la justicia y ante los tribunales, no solo nacionales, sino internacionales, Jaime. El equipo, algo que estoy impresionado yo con la plática que estamos teniendo con la gente de Washington, es la capacidad que tienen alrededor de las investigaciones que se están haciendo sobre el actuar de todo aquello en el aparato de gobierno. Es increíble la información que manejan con muchos detalles, con muchas pruebas de lo que han hecho mucha gente allá que yo ni siquiera se me hubiera ocurrido que estuvieran involucrados en toda esta sanganada y en toda esta masacre que hay. O sea, ellos le llaman la contabilidad forénsica en transición que tienen, es increíble, ¿verdad? Tanto en la parte financiera como en la parte política. Es mucho fuerte. Otra cosa, Roberto, que se está manejando aquí es que Maduro en México pues se reunió con López Obrador para solicitar y explorar la posibilidad
de un asilo en México del presidente Maduro. Eso estaría influyendo también en Ortega de tomar una decisión lo más rápido posible, porque si una vez que Maduro se vaya de Venezuela, ahí sí queda aún más aislado Ortega y sin respaldo ni siquiera de una mini caja chica, pues. Definitivamente, Jaime. Es decir, esta serie de eventos, a partir de las sanciones y de los 3 golpes que dieron los Estados Unidos, han desencadenado una serie, todo un torbellino, ¿verdad?, de desestabilización del régimen de Ortega, de Rosario Murillo. Para nadie es un secreto que esperaban mucho de Venezuela, pero Venezuela ni siquiera puede garantizar el desayuno de su gente, es decir, no va a mantener a Nicaragua, ¿verdad? Entonces, tienen que buscar qué hacer y tienen que buscar qué hacerlo pronto, porque las salidas se cierran. Las salidas se cierran. El golpe dirigido a Rosario Murillo fue un aviso. Es decir, ¿quiénes siguen después? Tus hijos. Y estarán ellos dispuestos a ese sacrificio. Yo sinceramente no lo creo. Y tienen que hacerlo y hacerlo rápido, Jaime. Y efectivamente manejan información de todo tipo. La misma gente del gobierno, con el ánimo de limpiarse un poco y de buscar asilo político en los Estados Unidos y que no sean objeto de sanciones, han sacado toda la información habida y por haber. Ya vimos la funcionaria del Banco Central que, bueno, nos dio una prueba nada más, una muestra de lo que ella planteó. Tuvo una reunión con una comisión del Senado de los Estados Unidos y creo que debió haber planteado muchas cosas que nosotros ni nos imaginamos, ¿verdad? O sea, la información que yo he estado averiguando, que me han estado pues facilitando, me ha dejado asustado porque nunca me lo había imaginado la cantidad y la profundidad de cómo están enterados de muchas cosas de lo que está sucediendo allá en Nicaragua. Ahora, viene el siguiente paso. También supimos que ya hay funcionarios públicos que están liquidando, están vendiendo y están haciendo su arreglo para irse. Es más, ya hay varios funcionarios públicos que han sacado a su familia a escondidas de Nicaragua y ya están fuera de Nicaragua, precisamente porque tienen miedo que a la hora de la piedra poma Daniel Ortega los eche presos antes de dejarlo ir. Efectivamente, mucha gente está vendiendo propiedades, vendiendo casas, recogiendo efectivo para salir. Acordémonos que aquel dicho siempre certero que dice que cuando el barco se hunde, las ratas son las primeras en abandonarlo. Efectivamente, mucha gente estaba vinculada al régimen y que también tienen responsabilidad en toda esta masacre y en toda esta situación escalada represiva, están distanciándose porque saben lo que les viene. Es decir, una sanción de ese tipo, si se logra, fíjate bien, Jaime, si se logra que el adendum o lo que planteó el senador Marco Rubio en la ley, si se logra que eso sea sancionado por el presidente Trump, ahí mucha gente va a pasar problemas a donde quiera que esté. La justicia ya ha perdido toda esa situación que había antes de frontera. Ya la justicia se volvió universal. Están también enterados, Roberto, de que tienen inclusive los nombres de los abogados que están usando su protocolo, su libro, ¿verdad? Como el presidente del PRI, que llegan, ¿cuántas veces están llegando al Carmen? ¿Y qué propiedades están poniendo en esos protocolos? Todos los chanchullos que están haciendo, ¿verdad? Con diferentes abogados para tratar de esconder propiedades, para hacer cambios de propiedades, copias de títulos y todo demás. Oye, es increíble la capacidad de espionaje, pongámosle, que tiene este gobierno ahí en los estados de Nicaragua. Porque yo estoy asustado, inclusive después me mencionaron el presidente del PRI, que usa y ha llegado esta. O sea, como que si le estuvieran tomando fotos.
Y no solamente eso, Jaime, también conocen todos los testaferros que están sacando plata en cuentas en Andorra, en Liechtenstein, en Suiza, con nombre y apellido. Ahí me mencionaron a uno de Jinotepe, que ha sido testaferro y ha movido bastante plata. Es decir, tienen la lista de todo eso, tienen cuánta plata, dónde, las cuentas. Es decir, ya eso ya antes era secreto, ¿verdad? Ya ahora, a estas alturas, en el siglo XXI, 2018, ya eso no es secreto para nadie. El sistema financiero norteamericano está en todo el mundo prácticamente y esta gente están siendo seguidos, el radar los tienen encima, ¿verdad? Y creo que es importante que el pueblo nicaragüense sepa que en algún momento todos esos capitales serán repatriados, porque provienen de la sangre y del sudor del pueblo nicaragüense y no puede ser pues que unos cuantos sinvergüenzas vayan a disfrutar tranquilamente fuera de Nicaragua en un exilio dorado después de haber dejado tanta sangre, tantos muertos y tantos desaparecidos, Jaime. Ahora se habla también, Roberto, de que, por ejemplo, la policía, todo el Estado Mayor de la policía o el alto mando de la policía o lo que tenga lo que no esté involucrado a retiro y lo que están involucrados a ser juzgados y mientras tanto solicitarle a los ex jefes de policía que salieron con buena nota, pongámosle, como Franco Montealegre, ¿cómo se llamaba el otro? Eduardo Cuadra. Mencionaron dos nombres, Franco y otro más, son los nombres que se mencionan aquí, para solicitarles de que se hagan cargo en el periodo de transición de reorganizar la policía mientras se nombran a los nueve jefes de policía. Eso lo es también vos con tu experiencia posible, viable, aceptable. Totalmente, Jaime, totalmente. Yo creo que son muy pocos, porque tampoco vamos a generalizar, ¿verdad? De que todos están ensangrentadas sus manos. Son muy pocos, sí, hay que dejarlo claro, son muy pocos los que están limpios. Creo que toda la gente del Chipote tienen que ser juzgados todos, porque ahí se han cometido atrocidades, Jaime. Aquí en Costa Rica hemos oído testimonios increíbles, pues, es decir, la hazaña con la que han actuado, violaciones sistemáticas a hombres, a mujeres. Es decir, la violación sexual ha sido un arma de guerra, un mecanismo de tortura, y el Chipote se han dado verdaderas atrocidades. Creo que todos esos oficiales que estaban allí o que están, tienen que ser enjuiciados y tienen que saberse los nombres. Y hay que acusarlos, ¿verdad? Hay que acusarlos. Los que están fuera, los que salieron desde antes, y menciono, te dije, a Eduardo Cuadra, a Montealegre, creo que son los que tienen que hacerse cargo de la transición no solo de la policía, Jaime, sino de fusionar, crear una fuerza de defensa única. Es decir, no pueden haber dos cuerpos armados, no puede haber ejército. Ya no hay condiciones, ni siquiera presupuestarias, para mantener un ejército que, al final de cuentas, durante la escalada represiva no hizo nada, volteó la cara para mantener los privilegios. Entonces creo que debe haber una sola institución policial armada que garantice la seguridad de todos los nicaragüenses. Una de las ventajas del exilio aquí en Costa Rica es que los jóvenes nicaragüenses, toda la gente que ha venido huyendo allá, ha visto que la policía aquí es una policía que te protege, no es una policía que te agrede, que te mata, es una policía para decirlo de alguna forma, decente, ¿verdad? Y el país no da para mantener ese gasto ocioso. No sé si me explico, ¿verdad? Entonces sí creo realmente que estamos totalmente de acuerdo. Si eso es lo que igual que el Estado tiene que ser reducido, no es necesario 90 diputados, no es necesario 16 magistrados en el Consejo de la Corte Suprema de Justicia, no es necesario 10 magistrados del Consejo Supremo Electoral. Hay que reducir la cantidad de concejales que se han nombrado a través de todos los municipios. ¿Y cuánto hay? 80 concejales en Managua.
todo eso es ridículo, que por cierto se habla de que cuando sean convocadas las elecciones, van a ser elecciones para todos, presidente, vicepresidente, diputado, diputados constitucionalistas, alcaldes y concejales, todos van en un solo paquete, todos reelegidos, porque el pueblo puede elegir a todas sus autoridades de arriba para abajo. Y también agrego para que también aquí, según mi contacto en Washington, los Estados Unidos están preparando un paquete de ayuda económica muy fuerte para que el nuevo gobierno que llegue, ya sea durante la transición, pueda garantizar la seguridad y los procesos. Pero además, una vez que ya el nuevo gobierno sea electo, tenga la ayuda económica necesaria para tratar de rescatar lo más rápido posible la economía que Ortega ha destruido. O sea, en los Estados Unidos, por lo que estoy viendo y lo que estoy averiguando y lo que me están diciendo, está bien claro de la ayuda y el paquete económico que están armando de aquí, junto con la Unión Europea, para ayudarle a Nicaragua una vez que salga Ortega, es bien fuerte, bien fuerte. Totalmente de acuerdo, Jaime. El Estado nicaragüense es más grande es decir, los funcionarios es más grande que el Estado que administra un país de 250 millones. Es decir, en los Estados Unidos creo que son 9 los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ya tenemos 16. Y de los 16, ninguno sirve, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que tengamos 6,5 millones de habitantes y un Estado tan pesado y tan caro, donde, es decir, es un elefante que se mueve lento, pesado y que es totalmente inefectivo? Ahora, no me cabe la menor duda que en una etapa de transición y ya transitando a la democracia, la ayuda internacional va a llegar. Es decir, Nicaragua tiene mucho que ofrecer y no solo mano de obra barata, a como ha sido la tradición y la principal oferta que tengamos que ofrecer, que hacerle a la inversión extranjera. Es decir, nosotros tenemos mucho que ofrecer, no solo mano de obra barata. Entonces creo que efectivamente se abren grandes oportunidades para el desarrollo del país. Los capitales nicaragüenses tienen que regresar allá, ¿verdad? Que son capitales que están en los Estados Unidos, aquí mismo en Costa Rica, ¿verdad? No puede ser que nosotros sigamos dependiendo de la maquila. Es decir, y que el proceso de desarrollo económico sea tan inequitativo como ha sido hasta ahora, donde se armó una pirámide en la cual el 5% administraban el 80% de las riquezas del país. Es decir, no puede seguir siendo ese modelo económico que creó el orteguismo de hablar de los pobres, pero para vivir de ellos. Entonces creo que hay grandes avenidas que se abren, Jaime, ya en un proceso de normalización, de democratización, donde haya justicia, donde haya democracia y donde haya paz. Otra cosa también es importantísimo y es un compromiso que creo que todos los que estamos en esta lucha debemos de honrar y asegurarnos es que los nicaragüenses en el exterior puedan votar. Porque así como están contribuyendo enormemente en esta revolución cívica y pacífica y contribuyen enormemente a la economía nacional, que es justo que al fin se les reconozca el derecho y que puedan ejercer los nicaragüenses en el exterior, puedan votar. Creo que es importantísimo. Totalmente de acuerdo. Creo que uno de los aspectos más importantes en un proceso de negociación de adelanto de elecciones y todo lo que se vayan manejando es el voto en el exilio. Jaime, aquí en Costa Rica hay entre 600 y 800 mil nicaragüenses, ¿verdad? Que ya radican aquí. En los Estados Unidos hay más de 1 millón. Es decir, hay una comunidad de nicaragüenses en el exilio que tienen que tener esa oportunidad de decir algo. No puede ser que oportunistamente se pida remesas y se le niegue el derecho al voto a los nicaragüenses. Las remesas en Nicaragua es casi la mitad de las exportaciones totales. Entonces, hay derecho a votar en el exilio. Todo este exilio político que vino después de los sucesos del 18 de abril, tienen que votar. Porque mucha gente dice, yo no puedo llegar allá
porque no sé si el mismo ejército me va a matar. Entonces hay que garantizar el voto en el exilio. ¿Cómo se va a hacer? Eso será un proceso de negociación, Jaime. Roberto, tus comentarios finales. ¿Cómo no, Jaime? En estos días se va a dar el juicio al coronel Carlos Brenes. Creo que es importante destacar el hecho de que Carlos Brenes, fundador del ejército, fue capturado por el mismo ejército que él fundó y entregado a la policía. Estamos con él desde aquí, desde el exilio, solidarizándonos con su familia, con su esposa, con sus hijos, y esperamos que pronto podamos saludarnos y vernos en un país en libertad, Jaime. Gracias, Roberto, te agradezco. Espero que tener la oportunidad nuevamente que podamos hacer otro programa y pronto volvamos a hacer programa en Nicaragua, como lo hicimos una vez. Y también tuve el honor de tener a Roberto Brenes en el programa haciéndose su análisis profundo. Pero todos los familiares de los presos políticos, el comienzo del fin de la dictadura de Ortega ya comenzó. Hay que tener paciencia, seguimos con la perseverancia, con el compromiso, con la valentía. Créanme que ya al principio el fin ya comenzó, ¿verdad? Y esto no lo puede parar nadie. Así que vámonos en esta purísima, démosle gracias a Dios, a la Virgen que nos está dando, que Dios está con nosotros, que Dios nos está protegiendo y que Dios nos está enseñando el camino que debemos de seguir. A los presos políticos no los vamos a olvidar, ya pronto van a salir libres, igual que los que están siendo perseguidos, y vamos a hacer justicia por aquellos que han desaparecido y por todos los mártires. El cambio viene, vamos ganando, lo tenemos loco. Viva la, ¿cómo se llama? Viva la alegría. ¿Qué causa tanta alegría? ¿Qué causa tanta alegría? ¿Verdad? Una vez que se vaya a la pareja presidencial, es decir, nos vemos el día lunes en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano La Nación, si Dios así lo permite. De muy lejos yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano.